es el sentido de rotación del campo. Si lo hacen de manera correcta, esto está girando en ese sentido. O sea, significa que en la parte superior de este cable el campo es saliente y en la parte inferior de este cable el campo es entrante, ¿verdad? Por lo tanto, en este punto de aquí, que es donde me interesa, yo voy a tener un vector campo entrante, que va a ser mi campo B1. ¿Está bien? Y ese campo es perpendicular a esa distancia R1. Acuérdense de eso muy bien. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo la dirección del campo B1, que es perpendicular y entrante. Y ahí lo estoy simbolizando con eso ahí. Tengo un campo y la X significa que es entrante y va a ser mi campo B1. Si se dan cuenta aquí, en los ejercicios de campo magnético, ustedes deben ya tener su cerebro acostumbrado a las tres dimensiones. Porque si se dan cuenta, un cable horizontal genera campo entrante o saliente y los cables salientes o entrantes generan campo inclinados, ¿verdad? En el plano de la pantalla. Así que tienen que tener visualización vectorial en tres dimensiones para poder resolver estos ejercicios. Por eso es que decía que la segunda parte es un poco más complicada, ¿verdad? Entonces, con eso ya tengo la dirección eh, del campo del cable 1. De aquí, por si alguien no entiende, esto es R1. Significa que el campo, digamos, de manera un poco viéndolo de costado, el campo está entrando de esa manera. Así, viéndolo de costado, digamos, como si lo estuviéramos viendo de ahí. O sea, entre el vector R y el vector campo hay 90 grados. ¿Está bien? Acuérdense de eso. Entre el vector R y el vector campo siempre hay 90 grados. O sea, el vector campo es perpendicular a esa distancia desde el cable hacia el punto. Entonces ya tenemos la dirección del campo que produce la corriente 1. Ahora debemos encontrar la dirección del campo que genera el cable 2 y que genera el cable 3. Y lo mismo. Ahora vamos. Con la regla de la mano derecha hay que determinar qué dirección tiene y qué sentido tiene el campo que genera este cable 2 en ese punto P. Entonces, observemos, como el punto representa que la corriente está saliendo de la pantalla, digamos, entonces ustedes deben poner su pulgar apuntando hacia ustedes, digamos, que están observando la pantalla, y rotar sus dedos, o sea, intentar agarrar el cable. Si hacen eso de manera correcta, y espero que lo estén haciendo, ¿qué pasa? Yo agarro el cable, pongo mi pulgar en dirección saliente, hago rotar mis dedos y observo que mis dedos rotan en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ese sentido es el sentido de rotación del campo magnético que produce este cable. Pero a mí lo que me interesa es el vector que está pasando por este punto. Por lo tanto, en ese punto yo voy a tener un vector que está yendo en ese sentido y dirección, ¿verdad? Por la regla de la mano derecha. ¿Está bien? Entonces, de esa manera ya determiné mi vector campo 2, que vamos a llamarle B2. Y ahora lo mismo, para el cable 3 hay que encontrar el campo magnético 3 y se procede a hacer lo mismo. Con la regla de la mano derecha yo agarro. Como vemos, esto está representado por una X, significa que la corriente está entrando hacia el papel o hacia la pantalla, digo. Entonces ustedes agarran su mano derecha, recuerden, es la mano derecha, porque si la hacen con la izquierda ya está mal. Entonces agarran su mano derecha, ponen su pulgar entrando a la pantalla y determinan el sentido de rotación de sus dedos. ¿Hacia dónde gira? Si lo hicieron de manera correcta, sus dedos van a rotar de esa manera. Entonces, en ese sentido de rotación, es el sentido de rotación del campo que origina ese cable 3. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es el cable o el sentido del campo que está pasando por el punto P. Si vemos el sentido de rotación de este, nos trasladamos por la R3, vamos a ver que va a estar en esa dirección, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el campo 3. Ponemos y va a estar ahí. Entonces, como vemos, esos son los únicos tres cables que están actuando en este ejercicio. Por lo tanto, yo tengo tres vectores, ¿verdad? Voy a tener un vector 3 en esta dirección, un vector 2 en esta dirección y un vector B1 entrando
a la pantalla. ¿Está bien? Tengo 3, por eso tienen que tener visualización en 3 dimensiones para poder resolver los ejercicios del campo magnético. ¿Está bien? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Para poder seguir. Bueno, no sé, pero espero hayan entendido. Ahora, una vez visualizado o dibujado los campos, ya se procede a cuantificarlos, ¿verdad? ¿Y cómo lo cuantifico? Con la ecuación de Ampère. Entonces, lo primero que hay que determinar es las longitudes de la distancia. Vemos que R1 va de este punto hasta este punto, ¿verdad? Y si observamos, es la mitad de este lado del rectángulo. Si mide 3, entonces la mitad va a ser 1.5, ¿verdad? Porque es el centro de ese rectángulo. Luego vemos R2. R2, si observamos, R2 es la hipotenusa de un triángulo que se forma, ¿verdad? O sea, aquí. Aquí se forma un triángulo, donde aquí va a ser 3 y aquí va a ser 1.5, ¿verdad? Porque es el triángulo de la mitad de este lado y la mitad de la altura. Entonces, ¿cómo encuentro R3? Simplemente por teorema de Pitágoras, ¿verdad? Va a ser raíz de 3 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Entonces, haciendo eso, me da que R2 es 3 raíz de 5 medios. Luego, R3, ¿cuánto va a valer? Si se dan cuenta, se forma el mismo triángulo, ¿verdad? De un cateto 3 y un cateto 1,5. Por lo tanto, R3 va a tener el mismo valor. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo R3, R2 y R1. Ahora hay que cuantificar. Campo 1 es mu sub 0 por I1 sobre 2pi R1. I1 y R1 son datos conocidos. I1 vale 5 amperes y R1 1,5 metros. Entonces va a ser campo 1, mu sub 0 que vale 4pi por 10 a la menos 7. La I1 vale 5. 2pi R. ¿Cuánto vale R? R1 vale 1,5. Entonces el campo 1 es igual a 6,67 por 10 a la menos 7 Tesla. De esa manera ya encontramos el campo que origina el cable 1 en el punto P. Luego, el campo 2. Campo 2 va a ser mu sub 0 por I2 sobre 2pi R2. Como mu sub 0 y 2pi son constantes, van a ser los mismos valores. Y I2 vale 10 amperes. Y R2 vale 3 raíz de 5 sobre 2. Entonces, el campo 2 va a ser igual a 5,96 por 10 a la menos 7 Tesla. Luego, el campo 3. El campo 3 va a ser lo mismo. Mu sub 0 por I3 sobre 2pi R3. I3 vale 15 amperes y R3 vale 3 raíz de 5 sobre 2. Entonces, reemplazamos eso y obtenemos que el campo 3 es igual a 8,94 por 10 a la menos 7 Tesla. Entonces ya tengo cuantificado el campo 1, el campo 2 y el campo 3, ¿verdad? Pero como los campos magnéticos son vectoriales, para encontrar el campo total hay que hacer sumatoria de vectores, ¿verdad? Hay que encontrar el vector resultante. Pero yo observo que aquí yo tengo un vector B2 y un vector B3 que están en el plano de la pantalla y tengo un vector 1 que está perpendicular a ese plano. O sea que si yo lo dibujo en 3 dimensiones, no lo dibujé, pero lo voy a hacer aquí. Si yo lo dibujo en 3 dimensiones, ¿qué va a pasar? Imaginémonos que aquí está así, para que no se vea bien. Y, X y saliente de la pantalla, o sea, representándolo está Z. ¿Está bien? Si el punto P está aquí, ¿cómo están los vectores? Observemos, yo voy a tener un vector B3 ahí, voy a tener un vector B2 ahí, y voy a tener un vector B1 que está entrando, o sea, está en el sentido negativo de la Z, que va a ser B1, B2, o mejor dicho, B3, y este, B2, ¿verdad? O sea que, como el B1 está paralelo al Z, yo puedo simplemente sumar las componentes B2 y B3 en X y después sumar la componente Z del B1. Porque como B1 está paralelo al eje Z, lo único que se pueden descomponer
son B2 y B3 en el eje X y en el eje Y, ¿verdad? Porque observemos, está como si hubiera un plano XY, simplemente. Y el vector B1 está entrante, por lo tanto no se necesita descomponer. Entonces dejemos eso ahí y vamos a centrarnos en un plano XY. En el plano XY yo tengo un vector B2 que está ahí y tengo un vector B3 que está ahí, ¿verdad? Simplemente estoy haciendo como un diagrama de cuerpo libre y eso es lo que deben hacer en cualquier ejercicio de esto. Entonces, voy a borrar esto porque aquí está. Entonces yo tengo el vector B2, el vector B3 en el plano XY. Por lo tanto, ¿qué necesito? Como estos son vectores inclinados, necesito descomponer, eh, necesito un ángulo para descomponerlo, ¿verdad? Ya sea en el eje X o en el eje Y, y hacer sumatoria de los campos en el eje X, sumatoria de los campos en el eje y luego sumatoria de los campos en el eje Z, y ahí hacer Pitágoras para encontrar la magnitud final, ¿verdad? Entonces necesito yo el ángulo. Y aquí tomen mucha atención. Observen, yo voy a encontrar primero el campo 3, digamos. O sea, el ángulo de inclinación del campo 3. Entonces voy a aislar este triángulo que se forma aquí, ¿verdad? Se forma un triángulo como lo hicimos anteriormente. Entonces yo, formando ese triángulo, tengo R3 en la hipotenusa. Aquí voy a tener 3 porque es la mitad de 6 y aquí va a ser la mitad de 3 que es 1,5, ¿verdad? Entonces tengo ese triángulo. ¿Qué más? Yo sé que perpendicular a ese R3 está mi campo B3, ¿verdad? Perpendicular, recuerden, es de esa manera como se encuentran los ángulos. O sea que aquí forma 90 grados. Entre la distancia R3 y el campo siempre se va a formar 90 grados. Por lo tanto, si yo tengo un ángulo alfa de ese triángulo, ¿dónde se repite ese ángulo alfa? Entonces proyectemos una línea, proyectemos una vertical y una horizontal. ¿Verdad? Es como si estuviéramos poniendo el sistema de referencia XY justo en el punto, porque recuerden, el punto P está ahí, ¿verdad? Entonces este ángulo alfa viene y se repite aquí, ¿verdad? Por ángulo semejante, viene y se repite ahí, entre la horizontal y la línea de acción de R3. Entonces entre la línea horizontal y R3 está ese ángulo alfa. Luego, ese ángulo alfa salta este cuadrante y viene y sí o sí tiene que repetirse aquí, ¿verdad? Recuerden, ángulo semejante. Esa es la forma más fácil de determinar el ángulo de inclinación de un vector. Entonces, si hacemos eso, sabemos que alfa se va a repetir ahí. Esa es la forma más fácil, repito, de encontrar el ángulo. Entonces, alfa puedo encontrarlo fácilmente, ¿verdad? Porque sé que va a ser la tangente inversa de cateto opuesto. Que ¿cuánto vale este cateto de ese triángulo? Lo acabo de borrar, pero vale 1,5 sobre 3. Entonces, alfa vale 26,56 grados. Por lo tanto, el ángulo está entre el campo B3 y la vertical. Ahí está alfa. Y lo mismo va a pasar para beta, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar el triángulo que se forma aquí, ahí, si nos podemos analizar, aquí está R2 y luego perpendicular a R2 va a estar el campo B2, ¿verdad? B2. Si yo analizo este ángulo que voy a llamarle alfa también, ¿por qué? Porque es el mismo acá, pues, ¿verdad? Porque este triángulo es lo mismo, solamente que está como en espejo, está volcado. Las magnitudes son las mismas. Recuerden que el punto P justo está en el centro de un rectángulo. Entonces, si este alfa viene ahí, si hacemos el mismo procedimiento de hace rato, proyectamos el sistema de referencia ahí, alfa viene, se repite aquí, ¿verdad? Se repite aquí, salta este cuadrante y viene, y sí o sí tiene que repetirse ahí. Entonces, alfa está aquí y se repite aquí. ¿Está bien? De esa manera tienen que ustedes descomponer para encontrar los valores de los ángulos. Y aquí le voy a decir algo antes de saltar esto, que es muy importante. Observen algo aquí. Voy a borrar esto. Si ustedes, digamos, es un error común, yo tengo el rectángulo, ¿verdad? Tengo el punto P, ahí donde quiero encontrar. Tengo esto. Tengo la distancia R. Si ustedes hacen lo siguiente, está bien, no pasa nada.
como esta es R3, el campo 3 ya dijimos que está así, ¿verdad? Pero hay gente que lo dibuja sobre la otra línea, ¿verdad? Así, digamos, B3. Y luego al sacar este B3, perdón, al sacar el ángulo, ¿qué hacen? Hacen el siguiente error. Dibujan, digamos, que se está formando este triángulo y encuentran este ángulo de aquí. Y ya ponen que ese ángulo es el ángulo que tienen de inclinación el campo B3. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal, obviamente, ¿no? Recuerden que el campo tiene que formar 90 grados con el vector R3 y no va a ser imposible que sea el ángulo restante del otro triángulo que se forma. Así que siempre vean eso, entre el vector y el radio perpendicular a ese vector campo. ¿Está bien? Es un consejo que le doy para que no cometan este error de aquí. Entonces, haciendo eso, yo ya determiné los ángulos de inclinación de estos campos magnéticos. Entonces, todo el análisis anterior era física 3. Ahora ya es física 1, ¿verdad? Simplemente sumar vectores. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo tengo mi vector B3 con ese ángulo de inclinación alfa, tengo mi vector B2 con ese ángulo de inclinación alfa y tengo mi vector B1 que está entrante a la pantalla, o sea, en el eje negativo de la Z. Por lo tanto, haciendo sumatoria de campos o de vectores en el eje X, ¿qué tengo? Proyecto esto en el eje X, proyecto esto en el eje X y no hay más vectores que se pueden proyectar en el eje X, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser B3 por el seno de alfa, que es 26,56, menos, porque B2 está en sentido negativo, entonces menos B2 por el seno de 26,56. Entonces B3 y B2 ya son valores conocidos por la ecuación de Ampère. Entonces, sumatoria de campos en BX, factorizo el seno porque es el mismo ángulo, reemplazo los valores y obtengo que el campo sumado en el eje X es igual a eso, 1,33 por 10 a la menos 7 Tesla. Ahora, ya, ya tengo la sumatoria de los campos en el eje X. Ahora procede a sumar los campos proyectados en el eje Y. Como las dos proyecciones apuntan al eje negativo de las Y, los dos se van a hacer sumar de manera negativa, ¿verdad? Entonces la sumatoria de los campos en el eje Y es igual a menos B3 por el coseno de alfa, simplemente estoy descomponiendo, menos B2 por el coseno de alfa. Como B1 está entrante a la pantalla, no está ni en el eje Y ni en el eje X, ¿verdad? Recuerden eso, así que por eso es que no entran en esta sumatoria. Entonces, reemplazando los valores, nos da que la sumatoria de campos en el eje Y es igual a menos 1,33 por 10 a la menos 6 Tesla. Si dan cuenta, casi salió lo mismo, solamente cambió el exponente. Y está bien eso, lo comprobé. Entonces ya tengo la sumatoria de campos en el eje X, la sumatoria de campos en el eje Y. ¿Y cuál me falta? Me falta la sumatoria de campos en el eje Z. Recuerden que el eje Z está saliente de la pantalla. Por lo tanto, la sumatoria de campos en el eje Z, ¿cuáles son los campos que están en el eje Z? Simplemente el campo 1, ¿verdad? Que es menos 6,67 por 10 a la menos 7. ¿Por qué menos? Porque, recuerden, está entrante a la pantalla y por lo tanto, según este esquema, Y hacia arriba, X a la derecha, Z positivo es saliente. Y como el campo B1 está entrante, entonces es negativo. Menos 6,67 por 10 a la menos 7 T. Entonces ya tengo la sumatoria de los campos en los tres ejes del sistema cartesiano. ¿Cómo yo encuentro el campo resultante? Simplemente aplico Pitágoras en tres dimensiones. Pues ya tengo que hallar el módulo de estas tres componentes. Entonces va a ser la sumatoria de campos en X al cuadrado, más la sumatoria de campos en Y al cuadrado, más la sumatoria de campos en Z al cuadrado, y todo eso dentro de una raíz cuadrada. Entonces el campo resultante en el punto P en módulo es igual a 1,5 por 10 a la menos 6 Tesla. Este es el campo resultante. Y recuerden que en esta clase de ejercicio, al igual que en cargas, mejor dicho, en campos eléctricos, si a ustedes les pide ya el campo magnético, tienen que hallar módulo y dirección, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hallarían la dirección aquí? Observen que las componentes del campo resultante tienen tres dimensiones, ¿verdad? Tiene componente en X, componente en Y componente en Z. Entonces, se va a hacer tedioso hallar coseno directores, ¿verdad? Simplemente entonces déjenlo expresado en magnitud vectorial, mejor dicho, en vectorial. Entonces, el vector campo en el punto P es igual a la componente en X, que va a ser la sumatoria de los componentes en X, se dan cuenta que es positivo, entonces va a ser más 1,33 por 10 a la menos 7 en Y. Luego, la componente en Y resultante, que es la sumatoria de todos los campos en el eje Y,
Se dan cuenta, es negativo, entonces va a ser menos 1,33 por 10 a la menos 6 J. Y luego la sumatoria de los campos proyectados en el eje Z, que solamente es 1 y es el campo 1. Entonces va a ser, y como va en sentido negativo, de Z va a ser menos 6,67 por 10 a la menos 7 K. Y eso en Tesla. Entonces, de esa manera ya expresamos el campo resultante y el campo o la dirección del campo resultante. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Están entendiendo, chicos? ¿O no? La ley de Ampere. ¿Se dan cuenta que es, repito, ¿no? Es un poco más complicado? Por lo que siempre en la figura que ustedes tengan, siempre va a salir tres vectores. O mejor dicho, en tres dimensiones los vectores. Así que tienen que saber cuáles se descomponen y cuál queda paralelo al cierto eje. Para que después hagan sumatoria y así no se equivoquen al hacer esto, porque todo esto aquí es física 1, ¿verdad? Es acordarse de análisis vectorial. Física 3 acaba acá, al utilizar la ley de Ampère y al determinar las direcciones de los campos. Después entra pura física 1, así que deben recordar cómo se encuentra la resultante en un sistema de tres dimensiones. ¿Está bien? Bueno, entonces de esa manera es como ustedes deben aplicar la ley de Ampère. ¿Está bien? Recuerden, antes de pasar, recuerden que la ley de Ampère solamente se aplica para estos casos, para cables rectos y largos. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a resolver este de aquí. Ya. Entonces, este ejercicio dice, por el cable de la figura circula una corriente de 75 amperes. Calcular el campo magnético en el punto P. Y se dan cuenta, esta es una foto directamente de la pizarra, ¿ya? Así que todo se ve un poco borroso. Aquí, ¿qué es lo primero que hay que tienen que determinar ustedes? Observen, yo tengo un cable que está verticalmente y luego se dobla y termina ahí. O sea, forma una L, tipo una L. Y la longitud de la parte vertical es 85 centímetros y la longitud de la parte horizontal es 2 metros. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué deben darse cuenta al toque, digamos aquí? Que la longitud del cable está determinado, por lo tanto, estos no son cables infinitos, ¿verdad? Entonces aquí sí o sí deben aplicar la ley de Biot-Savart. ¿Está bien? Esa es la forma de identificar cuál ley utilizar, recuerden bien. Entonces, recuerden, la ley de Biot-Savart es esta aquí. Relaciona un diferencial de campo en función de un diferencial de longitud del cable y el seno del ángulo que forma esta longitud, este diferencial de longitud con ese vector R. Eso es el seno del ángulo. Ahorita van a darse cuenta de manera gráfica. Entonces, hasta ahí es el enunciado. A partir de aquí ustedes deben de determinar o desarrollar de la siguiente manera. Lo primero que deben hacer aquí es determinar un sistema de referencia. Como ven aquí, esto es un diferencial, tienen que integrar, ¿verdad? Así que sí o sí deben determinar un sistema de referencia, si no, no van a poder integrar. Y aquí ustedes pueden determinar el sistema de referencia donde ustedes quieran, ¿verdad? Pueden determinarlo aquí, aquí, o por último aquí. El sistema de referencia es donde ustedes quieran. ¿Está bien? Recuerden eso. Entonces, la manera más fácil para mí en este ejercicio fue esta. Poner el sistema de referencia justo donde dobla el cable. ¿Está bien? Y como el cable se dobla en dos partes, una parte vertical y luego se dobla de forma horizontal, entonces uno puede determinar el campo de manera como si estuviéramos separando este segmento de este segmento. O sea, vamos a encontrar dos campos y luego sumarlo. ¿Está bien? Esa es la manera que deben hacer porque es imposible determinar una función para integrarla, que esa función recorra de esta manera, ¿verdad? Que dé una curva. O sea, de que se puede, pero se necesita un poco de matemática, ¿no? Un poco más fuerte. Así que más fácil es dividir en dos el cable y sumar dos veces el campo. ¿Está bien? Entonces, primer paso, determinar el sistema de referencia. Segundo paso,
dividir en cables paralelos a los ejes, o sea, en segmentos paralelos a los ejes. Entonces aquí yo voy a tener un segmento 1 y aquí voy a tener un segmento 2, ¿verdad? El primer segmento es que va de manera vertical y el segundo de manera horizontal. Entonces ya, eso es el segundo paso. Luego, ahora, hay que encontrar el campo que genera este segmento y luego el campo que genera este segmento. Entonces aquí viene el análisis. Presten mucha atención. Primero, en el segmento 1, yo en cualquier parte del cable agarro un diferencial de longitud, o sea, un vectorcito que apunta en la misma dirección de la corriente. Vean la dirección de la corriente inicial, ¿no? Por si no lo vieron. La dirección de la corriente aquí está bajando y luego se va hacia la derecha. Ahí, esa es la dirección de la corriente. Entonces, yo agarro en el segmento 1, agarro un diferencial de longitud de L que va en el mismo sentido de la corriente. Luego, desde ese diferencial de longitud, trazo un vector R que va desde el diferencial de longitud hacia el punto P. ¿Está bien? O sea, hacia el punto donde quiero encontrar el campo. Entonces, tengo diferencial de longitud. Luego, desde el diferencial de longitud, tengo un vector R1 hacia el punto P. ¿Está bien? Ya tengo DL, tengo R. Ahora me falta determinar este tita. ¿Qué es tita? Y ahí viene tita. Tita es el ángulo que forma SDL con SR. Ese es el ángulo tita. Recuerden bien porque eso cambia según la posición del sistema de referencia. Entonces, lo primero que hay que determinar, repito, es DL, R y tita. DL, eso es un diferencial de longitud que sigue la dirección de la corriente del cable. Luego R es desde el diferencial de longitud hacia el punto P y el ángulo tita es el ángulo que forma el diferencial de longitud con el vector R. Ya tengo las tres componentes, ahora hay que cuantificarlo. Y aquí viene. Si observan aquí, se forma un pequeño triángulo, ¿verdad? Un pequeño triángulo. Donde, ¿cuánto vale la longitud de este cateto de abajo? Horizontal, vale esto de aquí, ¿verdad? Vale 1,2. ¿Y cuánto vale la longitud de este cateto pequeñito? Vale A, que no sé cuánto vale. Pero puedo determinarlo, ¿verdad? Porque sé que hasta la parte del punto P hay 35 centímetros y sé que desde mi sistema de referencia hasta donde nace el diferencial de longitud, yo voy a llamarle una variable Y. ¿Por qué le llamo variable Y? Porque ese diferencial de L crece o decrece, o sea, es el que barre toda la longitud del cable. Por eso, si el cable está tirado al eje Y, la variable va a ser Y. Si el cable está tirado al eje X, como va a ser el siguiente, la variable va a ser X. Recuerden un poco de cálculos de variables. ¿Está bien? Entonces, el eje Y, mejor dicho, el diferencial de longitud está a cierta longitud Y, ¿verdad? Por lo tanto, si se dan cuenta aquí, ya puedo determinar cuánto vale esta A. ¿Por qué? Porque sé que 0,35 vale Y más ese pedacito. Es como si aquí, es como si esa Y estuviera aquí, ¿verdad? Aquí. Aquí vale y desde ahí hasta ahí vale A. Entonces, Y más A tiene que ser igual a 0,35 porque a 0,35 desde el eje X está el punto P, ¿verdad? Entonces, 0,35 es igual a Y más A. Si yo despejo A de ahí, ¿qué me queda? A es igual a 0,35 menos Y. Entonces ya tengo yo ese cateto de ese triángulo que forma el radio, ¿verdad? Aquí hay un triángulo que se forma. Por lo tanto, ya tengo los dos catetos y ya puedo determinar R1. ¿Cuánto vale R1? Vale la raíz cuadrada de este cateto, que es 1,2 metros, más ese cateto de ahí, que es A. ¿Y cuánto vale A? Vale 0,35 menos Y al cuadrado. ¿Por qué 0,35? Porque aquí dice 35 centímetros, ¿verdad? Y todo tiene que estar en metros, recuerden eso. Luego ya tengo la magnitud o la longitud de R. Y ya tengo esa R en función de Y. O sea que mientras este DL va a barrer todo el segmento del cable, ya está relacionado en esa R. Ya voy a poder integrarlo en función de Y. ¿Está bien? Entonces ya tengo R1. Luego hay que determinar DL. ¿Y a qué es igual DL? Observamos como DL está tirado en el eje y el eje Y está mejor dicho, el cable está paralelo al eje Y. Obviamente el diferencial va a barrer en DY, ¿verdad? Va a barrer en esa variable, en Y. Entonces DL es igual a DY. Luego, ahora hay que determinar ese campo.
ese ángulo. El siguiente paso es determinar ese ángulo y es aquí lo que un poco más complicado de la ley de Biot-Savart. ¿Cómo yo determino este ángulo de aquí? Este ángulo θ. Si observan, el ángulo θ es el ángulo entre el vector de L y el vector R. Pero yo, si se dan cuenta, ese ángulo obviamente mide más de 90, ¿verdad? Obviamente mide más de 90. Entonces yo debo encontrar, no puedo aplicar directamente seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? No puedo porque ahorita el ángulo está midiendo más de 90. Clarito se nota. Por lo tanto, yo debo encontrar que este ángulo se repita en alguna parte de este triángulo rectángulo para así yo poder encontrar el ángulo. Entonces aquí viene lo siguiente, observo. Si yo proyecto la línea de acción de R1, me queda de esa manera, ¿verdad? Que es paralelo, estoy siguiéndola. Entonces, el ángulo θ se repite, observen, está entre R1 y esta vertical. Por lo tanto, entre R1 y la vertical sí o sí debe repetirse igual el ángulo θ. Observen aquí. Entre esta vertical y la línea de acción R, tiene que tener este mismo ángulo sí o sí, por ángulo semejante, ¿verdad? Simplemente estoy proyectando la R1, la línea de acción de R1. Entonces, si θ se repita ahí, alfa este ángulo interno de ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Alfa está aquí. Es el ángulo interno de ese triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. Si yo tengo una línea recta y tengo una línea vertical, aquí tengo una línea recta y una línea vertical, aquí está alfa y aquí está θ, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo hallar una relación de ahí? De la siguiente manera. Como la línea recta, una línea recta es un ángulo llano, ¿verdad? Y un ángulo llano tiene 180 grados. Entonces ahí yo puedo sacar que 180 grados es igual a alfa más θ, porque los dos ángulos sumados me tienen que dar los 180. Y como lo que yo estoy buscando, mejor dicho, es θ, si yo despejo θ ahí me da que es 180 menos alfa. Si le saco el seno de θ, porque recuerden que la fórmula de Biot-Savart está en función del seno de θ, si le saco el seno de θ me queda seno de θ a un lado es igual a seno de 180 menos alfa, ¿verdad? Y es ahí donde entra una identidad trigonométrica. Seno de 180 menos alfa es igual a seno de alfa. Es una identidad simplemente. Entonces, con esa identidad yo ya puedo determinar que seno de θ es igual a seno de alfa. Entonces, este alfa es un ángulo interno de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, yo ya puedo determinar fácil cuánto es el seno de ese alfa. Espero hayan entendido bien eso porque se lo van a encontrar en varios ejercicios de este tipo. Entonces, yo ya pude relacionar que el seno de θ es igual al seno de ese ángulo alfa interno de ese pequeño triángulo rectángulo que forma el radio 1 o el R1. Entonces, si le saco seno de alfa, ¿eso a qué es igual? Observemos que esto es como si tuviera un triángulo así, donde aquí está R1, aquí está alfa, y observemos las longitudes. Aquí tengo 1.2 y R1 es la hipotenusa. Entonces, si le saco el seno a ese alfa, va a ser seno de alfa cateto opuesto 1.2 sobre hipotenusa, que es R1. Y R1 ya está cuantificado, que es acá, ¿verdad? Entonces, seno de alfa es igual a 1,2 sobre R1, y R1 es igual a raíz cuadrada de 1,2 al cuadrado más 0,35 menos y, todo eso al cuadrado. Entonces, de esa manera ya encontré el seno de θ, porque seno de θ es igual a seno de alfa, por esa identidad. Por lo tanto, seno de θ me da todo eso ahí. Entonces, de esa manera, yo ya encontré R en función de la variable, de donde está variando el campo, el diferencial de L, mejor dicho. Ya encontré que DL es igual al diferencial de esa variable y ya encontré el ángulo o el seno del ángulo, mejor dicho, que forman los dos vectores DL y R en función de la variable que está variando, digamos, ¿no? Entonces ya tengo todo lo necesario para introducir en la ecuación de Biot-Savart. Entonces, introduciendo me va a quedar de esta manera. El diferencial de campo 1, que genera este segmento de cable, es igual a μ sub 0 por I1 sobre 4pi. En la ley de Biot-Savart todo eso es una constante. μ sub 0 es constante, I es un valor escalar, así que no varía, y 4pi es un valor. Entonces, eso queda fuera, digamos, como un numerador, como un número, mejor dicho. Y luego entra DL, ¿a qué es igual? Es a DY, por
Seno del ángulo. ¿A qué es igual seno del ángulo? Es igual a todo esto que acabamos de deducirlo, ¿verdad? Sobre el radio al cuadrado. Y el radio es igual a todo eso al cuadrado. Si aplicamos el álgebra correspondiente aquí, me queda de esa manera. Si observan aquí, va a ser extremo que extremo, medio con medio, ¿verdad? Y como esto está al cuadrado, se elimina la raíz. Y todo esto por la raíz de lo mismo, es como ley de exponente, ¿verdad? Va a ser igual, el exponente se suma. Entonces va a ser 1, un medio más 1, que me da 3 medios. Recuerden que la raíz es lo mismo que decir todo eso elevado a un medio, ¿verdad? Entonces, acomodándolo, me queda de esa manera. Si se dan cuenta aquí, todo está en función de una misma variable. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el campo total de eso, debo integrar toda esta expresión. Y es ahí donde sale, si le aplico integral aquí, le aplico integral aquí, todo esto es constante, sale fuera de la integral y me queda de esa manera. Ese es el campo que genera el segmento 1 de este cable doblado en L. ¿Está bien? Pero ahora, ¿cuáles son los límites de integración de este campo? Observemos, como nuestro sistema de referencia está aquí donde se dobla, esto puede estar creciendo desde 0 hasta 85 centímetros, ¿verdad? Entonces los límites de integración va a ser desde 0 hasta 0,85 metros, que es lo mismo. Entonces integrando todo eso, obviamente aquí deben meterlo sí o sí a una calculadora o integrando como ustedes quieran, me da que la integral de todo eso me da 0,55. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 1 es 75 amperes. Por aquí no lo puse, creo. Pero la corriente es, aquí está, 75 amperes, 4pi. Entonces, el campo que origina el cable, mejor dicho, el segmento 1, es igual a 4,125 por 10 a la menos 6 Tesla. Y ahora aquí, ustedes ya deben expresarlo un poco en magnitud, ¿verdad? Mejor dicho, en sentido y dirección. Así que sí o sí acostumbren a ponerle qué dirección tiene esto. ¿Y cómo determino la dirección de eso? Aplicando la regla de la mano derecha. Y lo mismo tienen que hacer aquí. Una vez hecho todo el cálculo, deben determinar esta dirección. ¿Y por qué le puse K? Porque si se dan cuenta aquí, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. El cable, la corriente está yendo hacia abajo, ¿verdad? Entonces su pulgar está yendo hacia abajo y en ese punto P, el campo está saliente. El campo está saliente. ¿Está bien? ¿Y saliente qué significa? Si aquí es Y y aquí es X, saliente es Z, ¿verdad? Saliente es Z. Por lo tanto, va a ser K positivo. Esa es la dirección y la magnitud del campo que genera el segmento 1. ¿Está bien? Entonces, de esa manera ya determinamos el campo del segmento 1. Ahora toca hacer lo mismo, pero para el segmento 2. ¿Está bien? Vamos a pasar. Entonces voy a borrar esto. Y obviamente ustedes deben continuar en la misma hoja, ¿no? Si no, yo lo hice simplemente para que no se vea todo amontonado. Entonces, se hace lo mismo, tenemos el sistema de referencia y para el segmento 2 lo mismo. Agarramos un diferencial de longitud en el segmento 2 y desde el diferencial de longitud hacia el punto agarramos un radio 2, que va a ser el segmento 2. Y entre el diferencial de longitud y el radio 2 hay un ángulo tita, ¿verdad? Entonces, ese ángulo tita, se dan cuenta, ahorita ya no forma más de 90 grados, por lo tanto va a ser más fácil determinarlo. Lo que hicimos anteriormente era cuando el ángulo de tita forma más de 90 grados. En cambio, ahorita está dentro de, es el ángulo que se forma entre este triángulo rectángulo con esos catetos, ¿verdad? O sea que va a estar más fácil determinarlo. Si observan aquí, se forma ese triángulo, entonces R2 está fácil de determinar, ¿verdad? Va a haber un cateto abajo que va a ser B y un cateto vertical que va a tener 35 centímetros. Entonces, ¿cómo yo determino ese valor de B? Simple. El diferencial de L tiene que ser medido desde el sistema de referencia. Y como el de L está tirado en el eje X, entonces significa que avanzó cierto valor en X, ¿verdad? Por lo tanto, hace rato aquí decía 1,2 metros. Entonces, 1,2, que es la longitud total desde este punto hasta este punto, tiene que ser igual a ese X más B. Si yo despejo ahí B, me queda 1,2 menos X. Entonces,
SB es el cateto de ese triángulo en rojo que se formó donde la hipotenusa es ese R2. Por lo tanto, R2 es igual a 35 centímetros al cuadrado, que va a ser 0,35 metros al cuadrado, más SB. ¿Pero cuánto vale B? Vale 1,2 menos X al cuadrado. Entonces, de esa manera, ya tengo el valor de R en función de la variable donde está variando el cable. ¿Está bien? Entonces, tengo R2. Ahora, mi DL, ¿a qué va a ser igual? DL va a ser igual donde varía el cable. El cable está tirado en el eje X, entonces va a ser dx. Luego, hay que encontrar el seno del tita. Y este seno de tita está fácil, ¿no? Determinarlo. ¿Se dan cuenta? Es un ángulo interno de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, va a ser simplemente cateto opuesto, que es 35 centímetros, sobre hipotenusa, que es R2. Entonces, seno de tita es 0,35 en metros. Recuerden, los que están en centímetros sí o sí deben llevarlo a metro. Sobre R2. Y R2 vale todo eso de ahí. Entonces, aquí no hubo necesidad de hacer todo lo que hicimos anterior porque, repito, porque el ángulo tita es un ángulo menor a 90 grados. ¿Está bien? Lo que hicimos anteriormente es cuando el ángulo es mayor a 90 grados, como se formó. Por eso tienen que saber diferenciar entre las dos partes, digamos. Entonces, seno de tita es igual a ese valor. Ya tengo R, DL y seno de tita. Entonces ya puedo introducir en la ecuación de Biot-Savart. Entonces el diferencial del campo 2 del segmento 2 es igual a mu sub 0 por I2 sobre 4pi. I2 sigue siendo la misma corriente, ¿verdad? Recuerden que este era simplemente el mismo cable, solamente que doblado en L. Por lo tanto, I2 sigue siendo 75 amperes. Por DL, ¿cuánto vale DL? Vale dx. Por el seno del ángulo, ¿cuánto vale el seno del ángulo? Vale todo esto de aquí. Sobre el R2 al cuadrado. Y el R2 está ahí. Acomodándolo de mejor manera, queda de esta. Queda así, ¿no? Igual que el anterior. Siempre va a quedar 3 medios aquí, por si acaso. Así que no se vayan a equivocar en eso. Siempre queda 3 medios. Ahora, como ese es el diferencial del segmento 2, si yo quiero encontrar el diferencial del campo total, o sea, quiero encontrar el campo total, mejor dicho, debo integrarlo. Lo integro y ahora los límites. ¿Cuáles son los límites de esta integración? Va a ir de 0 a 2. ¿Por qué? Porque el segmento que está variando ahorita, el segmento 2, observan aquí dice mide 2 metros, ¿verdad? Entonces, como estamos poniendo el sistema de referencia aquí, va a ir desde 0 hasta 2. Entonces, resolviendo, esa integral me sale 5,36. Estos aquí son valores constantes. Por lo tanto, el campo 2 es igual, aquí era campo 2 por si acaso, es igual a 4,2 por 10 a la menos 5 Tesla en K. ¿Por qué en K? Porque una vez hecho esto, hay que encontrar la dirección de ese campo. Y es el mismo procedimiento. Este cable, la corriente está en ese sentido, ¿verdad? Entonces, haciendo la regla de la mano derecha, mi pulgar va en ese sentido y donde giran los dedos es el sentido de rotación. Entonces, si se dan cuenta, si hacemos esto, aquí el campo va a ser saliente. Por eso es K. ¿Está bien? Entonces ya tengo el campo 1 y el campo 2 que generan, o sea, ya tengo los dos campos que generan estos dos segmentos de cable. Si yo quiero encontrar el campo total en el punto P, debo sumar esos dos campos. Y aquí recuerdo, como el campo 1 y el campo 2 me salían igual en la misma dirección K, obviamente porque los dos tienen la misma dirección de corriente, entonces simplemente sumar. Campo total va a ser igual al campo 1 que había en este punto más el campo 2 que había en este punto. O sea, el campo de este segmento más el campo de este segmento. Sumo eso y me da que el campo P es igual a, o sea, el campo en el punto P, el campo total es igual a 4,6125 por 10 a la menos 5 en dirección K Tesla. Y aquí simplemente termina el ejercicio. ¿Por qué no hay la dirección? Porque no hay cómo determinarlo, ¿no? Está paralelo al eje Z. Entonces simplemente con poner este K, ya estoy poniendo la magnitud del campo y la dirección del campo. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? De Biot-Savart. Se dan cuenta que es un poco más complicada, ¿no? Así que tienen que aprenderlo sí o sí. Sepan determinar esa R, de L y ese seno de tita.
Bueno, vamos a seguir con otro ejercicio. Ahora vamos a hacer este acá. Dice, hallar el campo magnético de la siguiente figura, o de la figura. Y nos da esto de aquí. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo una espira, ¿no? Una espira que viene así, hace media circunferencia, luego baja, luego se va a la izquierda, sube y sale nuevamente. ¿Está bien? Tengo esa forma de cable. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que diferenciar cuántos segmentos. Lo primero que hay que hacer, digamos, es diferenciar cuántos segmentos de cable puedo dividirlo para que así el cálculo sea más fácil. Siempre, repito, tienen que dividir en segmentos que sean paralelos a un eje cartesiano. Entonces, sí o sí, la mitad de circunferencia va a ser un segmento 1, ¿verdad? Luego desde aquí va a ser un segmento 2. Y luego desde aquí hasta aquí va a haber un cable 3. Y luego desde aquí hasta aquí va a haber un cable 4, ¿verdad? Y luego desde aquí hasta donde se va a ser un cable 5. Y de aquí hasta aquí va a ser un cable 6, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante. El cable 5 y el cable 6, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, el cable 6 viene la corriente, pero la misma línea de acción está en el punto. El punto P es donde yo quiero encontrar el campo. Y el cable 5 está lo mismo, no solamente que varía una pequeña longitud. O sea que el cable 6 y el cable 5 no generan campo en el punto P. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cable y un punto que está en la misma dirección que la corriente, ¿qué pasa? Si yo analizo por ley de Biot-Savart, aquí tiene que haber un diferencial de L, ¿verdad? Que sigue la misma corriente. Y aquí tiene que haber un R hacia el punto. ¿Qué pasa? DL y R forman 0 grado, ¿verdad? Entonces seno de 0 aquí es igual a 0. Por eso es que los cables que están en la misma línea del campo no generan campo. Mejor dicho, en la misma línea del punto no generan campo. ¿Está bien? Recuerden eso. Por lo tanto, ahorita, en este ejercicio, el cable 6, o sea, el segmento 6 y el segmento 5 no generan campo, así que lo voy a borrar. Simplemente hay que hallar el campo que genera este arco, luego el campo que genera este, luego el campo que genera este y por último este vertical. ¿Está bien? La distancia aquí es mínima, por lo tanto va a ser la misma longitud 1,5. Y aquí también hay algo muy importante de detallar. Cuando yo encuentre el campo de este, va a ser el mismo que este, ¿verdad? Porque es paralelo y el cable está, el punto donde quiero encontrar el campo está el centro. O sea que va a ser el mismo, es igual a otro clip, digamos, para poder encontrarlo más fácil. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, determinar un sistema de referencia. Voy a poner el sistema de referencia sobre el punto P para que así el cálculo sea más fácil. ¿Por qué? Porque para la espira, aquí ya no se puede calcular, mejor dicho, hay una fórmula directa para encontrar el campo en el centro de la espira. Así que el sistema de referencia sí o sí tiene que estar en el centro. Y más bien, como el punto P está en el centro de la espira, simplemente se va a ocupar la fórmula. Entonces, el sistema de referencia debe estar en el centro de la espira, que justamente da en el punto P. Entonces, para el segmento 1, vamos a aplicar esto. Esta fórmula, pónganla en su formulario. Esta fórmula es el campo que origina una espira circular. El campo que origina una espira circular en el centro de la espira es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi R, que es R es el radio. ¿Está bien? Entonces, pero aquí observamos, esta fórmula aquí es para una espira completa. O sea, cuando la espira da una vuelta completa en ese centro, el campo que origina eso es este. Está dado por esta ecuación. Pero si observamos aquí, esto es la mitad de una espira circular, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con la fórmula? Simplemente se divide entre 2. Si esto es lo que origina una espira completa, entonces la mitad de esto va a originar esa espira mitad, ¿verdad? Por lo tanto, el campo 1 va a ser la mitad de todo eso. Lo divido entre 2, nos queda que el campo 1 es mu sub 0 por I sobre 4R. Como R es igual a 1, recuerden aquí está el radio, ¿cuánto vale el radio? Si observamos aquí, el radio tiene que ser la mitad de toda esta longitud de acá, ¿no? Porque el radio es la mitad del diámetro. Entonces va a ser 1, y eso es igual a 1,9 por 10 a la menos 5 menos K. ¿Por qué menos K? Porque aquí igual hay que determinar el sistema, mejor dicho, el sentido
de giro. Como vemos, la corriente está girando en ese sentido, así. Entonces, si hacemos la regla de la mano derecha, ponemos nuestro pulgar en ese sentido, o sea, aquí, el campo en ese punto que está originando ese cable, esa espiral circular, está entrando en este punto, ¿verdad? Por eso es menos K. ¿Está bien? Entonces ya tengo el campo que genera esta espiral. Ahora, ya resolvimos el segmento 1. Ahora pasemos al segmento 2. ¿Qué dice el segmento 2? Para 2 hay que hacer el mismo análisis de hace rato. Hay que agarrar un diferencial de longitud. Luego de ese diferencial de longitud al punto hay que trazar un vector R, que va a ser R2. Luego entre el vector R2 y el diferencial de longitud hay que encontrar el ángulo θ. Ese es el ángulo θ. Entonces ahora hay que cuantificar eso. Se observan aquí, este R2, si trazo un paralelo al eje X y luego perpendicular, se forma un triángulo, ¿verdad? Y aquí lo primero que hay que detallar también es que el ángulo θ es mayor a 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener que hacer lo mismo que la otra vez. Entonces, desde el sistema de referencia al diferencial L va a haber una distancia Y, ¿verdad? Recuerden, el cable está yendo en el eje Y. Entonces, este triángulo que se forma aquí tiene como cateto y cateto hacia abajo 1, ¿verdad? Porque desde aquí hasta aquí es 1 metro, es el mismo radio arriba o es la mitad de este 2. Y desde aquí hasta aquí es Y, ¿verdad? Entonces está fácil determinar R2. Entonces R2 va a ser igual a la raíz cuadrada de Y al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces R2 es igual a eso. Luego, el DL, observamos como el cable está yendo paralelo al eje Y, entonces va a ser DL igual a DY. Está variando en el eje Y. Y luego ahora toca determinar el ángulo θ. Y aquí viene, lo mismo hace rato, ¿no? El ángulo θ está variando, o mejor dicho, su valor es mayor a 90 grados. Si observan aquí, esto es mayor a 90 grados. Por lo tanto, hay que hacer lo mismo hace rato. Proyectar la línea de acción del radio y entre la línea de acción del radio y el vector vertical, se dan cuenta aquí lo mismo, está el ángulo θ. Y como se puede determinar este ángulo alfa se puede determinar porque es interior a ese ángulo rectángulo, entonces yo sé que 180 menos alfa más θ, o mejor dicho, 180 debe ser igual a alfa más θ, ¿verdad? Porque es un ángulo llano. Entonces ahí despejo θ, se aplica lo mismo, la misma identidad, y me da que el seno de θ es igual al seno de alfa. Entonces el seno de alfa ya es fácil determinarlo, ¿verdad? Va a ser cateto opuesto, que vale 1 aquí sobre hipotenusa, que es R2. Entonces seno de alfa es igual a eso, por lo tanto seno de θ es igual a eso también, por la identidad trigonométrica. Entonces yo ya tengo todo lo necesario para introducir a la ley de Biot-Savart para el segmento 2. Me queda de esa manera. Integro. Y ahora aquí, los límites de esto, aquí es igual. Observemos. La longitud de este cable varía desde 0 hasta menos 1,5, ¿no? Recuerden que el punto de referencia de nuestro sistema cartesiano está aquí, está por encima del cable. O sea que todos los valores que están hacia abajo tienen que ser negativos. Pero como es una integral, las integrales siempre barren desde el negativo hacia el positivo, ¿verdad? Entonces los límites de integración va a ser menos 1,5 a 0. Si ustedes ponen esto a lo volcado, la integral va a salir en negativo. Y aquí ustedes no tienen que poner signo al campo, porque el signo, digamos, lo determinan con la regla de la mano derecha. Así que siempre pongan del valor negativo hacia el valor positivo. ¿Está bien? Entonces, eso es todo lo que deben hacer para el cable 2. Resolviendo esa integral, me queda que el campo 2 es igual a 4,98 por 10 a la menos 6 en dirección menos K. ¿Por qué? Porque si hacemos la regla de la mano derecha, obviamente el pulgar está yendo hacia abajo, o sea, la corriente está yendo hacia abajo, ponen su pulgar hacia abajo y me da que el campo rota entrando a la pantalla en ese punto, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya pusimos, o de esa manera, mejor dicho, se determina que el campo 2 tiene dirección menos K. ¿Está bien?
Entonces ya encontramos el campo que origina el segmento 2. Y por último, hay que encontrar el campo que genera el segmento 3. El campo que genera el segmento 3 va a ser este de acá abajo, ¿verdad? Este es el segmento 3. Se agarra un diferencial de L, se agarra un R3, se agarra un θ entre esos dos vectores. Y observamos el DL tiene una longitud X, ¿verdad? De aquí si lo subimos va a estar. Siempre tienen que medirlo respecto al sistema de referencia. Entonces, si se dan cuenta, ahí se formó un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, R3 está fácil determinarlo. Simplemente hacer cateto de X al cuadrado más este valor al cuadrado, que es 1,5. Entonces, R3 es igual a eso. Luego, DL, observamos el ángulo, mejor dicho, el cable está paralelo al eje X. Por lo tanto, DL es igual a DX. Y luego el seno de θ. Observemos aquí, θ forma, aquí está, ¿verdad? Θ es un ángulo menor a 90, por lo tanto, está fácil determinarlo con este triángulo aquí. Entonces, seno de θ, que es igual, cateto opuesto, que es este aquí, que vale 1,5 sobre hipotenusa, que es R3, y R3 vale todo lo que está arriba. Entonces, ya está todo determinado. Lo metemos a la ecuación de Biot-Savart, aplicamos el álgebra correspondiente y nos queda de esa manera. Ahora aquí los límites de integración. ¿De dónde a dónde se integra? Y observemos. Como nuestro sistema de referencia está en el punto centro, entonces este valor, si todo esto vale 2, entonces en coordenada aquí está menos 1 y aquí está 1, ¿verdad? Entonces los límites de integración son desde menos 1 hasta 1. ¿Está bien? Espero hayan entendido eso. Por lo tanto, el campo 3 me queda de esa manera. Y nuevamente menos K, ¿por qué? Porque el campo, por la regla de la mano derecha, si ponemos el pulgar en dirección de DL, nos da que el campo rota entrando hacia la pantalla en este punto. Entonces ya encontramos el campo en el punto 3, o del segmento 3, mejor dicho. Luego nos toca el campo que genera este 4, ¿verdad? Si hacemos lo de hace rato, como este segmento aquí es lo mismo que este, es paralelo y se encuentra a la misma distancia del punto P por simetría, el campo 4 es igual al campo 2, al campo que acabamos de encontrar anteriormente, por la simetría. O sea, son iguales, ¿verdad? Están a la misma distancia, tienen la misma longitud. Entonces, está de más hacer nuevamente el cálculo porque va a salir lo mismo. Si quieren, pueden comprobarlo. Por lo tanto, haciendo eso, ya sabemos cuánto vale el campo 1, el campo 2, el campo 3 y el campo 4. Entonces, el campo en el punto P es igual a la sumatoria vectorial de todos los campos. Y como todos los campos tenían esta misma dirección menos K, entonces simplemente es sumar todos los campos y da como resultado este valor. Porque aquí está 2 veces 4,98 porque 2 veces existe el campo 2, ¿verdad? Aquí y aquí. Y su dirección es esta aquí. El campo vectorial es igual a menos 3,34 por día a la menos 5K. Aquí ya no es necesario poner esto, pero no sé por qué entra. Pero K. ¿Está bien? De esa manera ya encontramos el campo total. Y de esa manera es como se trabaja la ley de Biot-Savart. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos hecho hasta ahorita?